Y tenemos a Eliana Monchietti, licenciada en nutrición, que nos va a contar cuál es la correcta forma de manipular los alimentos. Bueno, nos va a dar una idea y lo podemos aplicar nosotros en nuestros hogares aquí en Río Primero. No hace falta irnos a ningún lado. Así que vamos a charlar con ella. Le damos los muy buenos días. Eliana, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y en realidad muchas gracias a vos porque nos vas a tirar un poco de claridad y consejos que normalmente nos han dado en algún momento, sí, pero de los cuales nos olvidamos fácilmente. Sí, la mayoría de los consejos se ven en las redes sociales, en el noticiero. Son cosas básicas como lavado de mano, correcta manipulación, pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle. Algo tan simple como el lavado de mano puede prevenir muchas enfermedades. Lo vimos en el coronavirus, lo vimos en la mayoría de las enfermedades, porque la mano es algo que toca todo y después fácilmente va a la boca, a la cara, a los ojos. Entonces, bueno, por eso es súper importante el lavado de mano correcto. Yo me acuerdo cuando estuve adjunta en la cátedra de microbiología, hicimos un hisopado a una persona que se lavó las manos y a la vista parecía que se había lavado bien. Le hicimos el hisopado y después vimos que no, que había un montón de microorganismos y patógenos. Entonces hay que tener un buen, no es meter la mano así, jaboncito un poco y ya está, un buen lavado de mano. ¿Sí? O sea que es normalmente lo que hacemos, o sea, estamos en la cocina, estamos o el típico me seco las manos en la ropa o en el repasador que a veces tiene varios días y tiene carne, que secamos la carne que se cayó, se chorreó la sangre. Entonces, bueno, tener cuidado con eso. Y como vos decías, esto de irnos a veces de vacaciones, de llevarnos la comida o de la comida nomás que comemos en casa, hay que tener cuidado desde que la compramos hasta que la vamos a consumir y posterior si la refrigeramos o la congelamos. A la hora de hacer las compras, bueno, obviamente elegir lugares seguros donde se vea la higiene en el lugar, no haya malos olores, no haya contaminación, así jugos, carne, sangre chorreada, y tener en cuenta la cadena de frío. Todos los microorganismos patógenos que causan enfermedades están chochos y felices a temperatura ambiente. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, que la comida, y más la que está cruda, no esté a temperatura ambiente. Entonces tratar de comprar todo lo que sea lácteos y carnes a último momento. Si nos vamos a demorar mucho haciendo las compras o haciendo diferentes cosas, llevar una conservadora, algo con hielo. Tener en cuenta de que los jugos de las carnes no se junten con las verduras y alimentos que vamos a consumir crudos, sobre todo. Y bueno, después cuando llegamos a casa, tener en cuenta la contaminación cruzada. Si yo voy a cortar una carne, tener cuidado después de no usar el mismo cuchillo, de no usar la misma tabla. Si la voy a guardar en la heladera, que no chorree sangre o el jugo y contamine los otros alimentos. Tener en cuenta también, cuando yo compro las verduras, yo no sé si estuvo contaminado o el que lo tocó tenía las manos contaminadas con alguna bacteria o algo. Entonces lavarlo de la forma correcta, que sería lavarla con agua y después poner en una pileta o en un tupper grande con unas gotitas de lavandina. Eso lo indica en el rótulo cuántas gotas por litro de agua y ahí la sanitizamos y nos olvidamos de tener algún problema. Te hago dos consultas. La carne, que vos decías, tratar de comprarla al final de todo el listado de nuestras compras. Sí. ¿Cuánto es el tiempo óptimo en el que debería volver a estar en el frío? Y lo más rápido posible. Rápido posible. No hay un tiempo estimado porque depende de la temperatura, depende de la carga bacteriana que tenga esa carne. O sea, no es algo que te pueda decir 1 hora, 2 horas. El menor tiempo posible. Obviamente que va a perder el frío porque desde que yo lo compro hasta que me voy a mi casa, pero tratar de que sea el menor tiempo posible. Y si me voy al río, si me voy de vacaciones, llevar una conservadora, llevar con hielo. Tener en cuenta después de que seguramente esa carne va a perder jugo y después no poner en la conservadora panes, frutas, bebidas que yo después agarre y tener en cuenta eso, que no chorree. Bueno, una cosa que también se ve mucho es que la gente que manipula a veces o pan o ahora no tanto, ¿no? Pero o verduras es la misma que te cobra. Sí, tal cual. Entonces sí o sí habría que lavar siempre las verduras. Sí, y un tema muy importante, muchos usan los guantes y con eso piensa que están cubiertos y el tema del guante a veces es controversial porque le da a la persona una falsa seguridad. Tengo guante, entonces no voy a contaminar y con ese mismo guante agarra el pan, te cobra todo con el mismo guante. Claro. Y sería mejor que lo haga a mano y se lave las manos, se ponga alcohol en gel si no tiene la posibilidad de lavarse.
Claro. Y en cuanto a las carnes, también es muy importante el tema de la carne molida. ¿Por qué es tan peligrosa la carne molida que se recomienda su consumo después de los niños, después de los 5 años? No consumir antes. Eso es muy importante. ¿Por qué es tan peligrosa la carne molida? Porque yo tengo un trozo de carne que se puede haber contaminado en algún momento de la faena o de la manipulación con Escherichia coli, ¿sí? Ese pedazo de carne va a ir a la máquina, se va a moler y ahí se va a mezclar todo. Se va a mezclar toda esa bacteria con toda la carne y aparte se le añade algo que le da felicidad a las bacterias, que es temperatura, la máquina genera calor y el tiempo que está ahí. Entonces, en tiempo y temperatura le da a la bacteria para que se reproduzca, ¿sí? Después, yo con esa carne molida seguramente voy a hacer hamburguesa, voy a hacer albóndigo, voy a hacer diferentes preparaciones y muchas veces el centro donde puede estar la bacteria no llega a los 70 grados o más, que es donde se muere la bacteria. Entonces, ahí está el peligro de la carne molida. Es muy común en Argentina los casos de síndrome urémico hemolítico que causan graves daños en el riñón y puede causar la muerte o el niño termina en diálisis o trasplante renal. Es muy peligroso. Y muchos me dicen, bueno, pero si conozco el carnicero, si compro el trozo y lo muelo en mi casa, no. Por más de que venga el mismísimo Messi a moler la carne, no nos vamos a asegurar de que la bacteria no esté, ¿sí? Entonces es algo que se puede evitar y ¿para qué arriesgarnos? Muchos dicen, bueno, yo siempre comí carne molida y a mis chicos también no le pasó nada, pero ¿para qué arriesgarnos si está el potencial problema ese de la Escherichia coli? Y la cocción de, por ejemplo, una hamburguesa hecha con la carne molida, la cocción total o de muchos minutos, ¿eso asegura que se mueran las bacterias? Sí. A ver, no nos va a asegurar el 100% porque nunca vamos a saber si está correctamente cocido. Lo ideal sería que no largue jugo, que no esté roja. Ya si es un corte entero, virgen, que no fue procesado ni nada, adentro puede quedar rojo porque la bacteria no hay forma de que se meta adentro, está en la superficie. Entonces, si yo lo cocino bien de ambas caras y adentro queda un poco rojo, y bueno, no pasa nada, ¿sí? El tema es la carne molida. Claro. Asegurarse que en el centro esté bien cocida. Claro, o sea, tener ese cuidado de la cocción correcta y la verdad que por mucho tiempo, por lo menos hasta que quede oscurita o tal cual. Bien la hamburguesa por fuera. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Bueno, y siguiendo con la cadena de que compramos la carne, la verdura o los alimentos, llegamos a casa, lo preparamos, se consume y una vez que se consume, lo que sobra tiene que ir directamente a la heladera. No puede quedar en la mesa, no puede quedar en el horno, microondas, no es heladera porque está a temperatura ambiente. Es muy común que la gente deje las empanadas, la pizza, la tarta en el horno y ahí no se conserva, ¿sí? También otra cosa que solemos pensar es que si ya está cocinado, no pasa nada. No es así. Sí pasa. Sí pasa. Es menos peligroso que la comida cruda, pero pasa. Y tampoco, una cosa a tener en cuenta, la comida cocinada no es eterna. Pasa que a veces sobra comida y estamos 15 días comiendo la misma comida. No, la comida ya preparada dura 3, máximo 4 días en la heladera. Si no se consume, hay que desecharla o se puede frizar antes para tener. Bien. La carne que ya fue frizada, ¿se puede volver a frizar? Sí, pero si le cambio el estado. Por ejemplo, si yo descongelo un trozo de carne para hacer milanesa y me sobró, no la puedo volver a congelar. Pero sí puedo, por ejemplo, saltearla con cebolla, con pimiento, hacer tipo una fajita y eso ya se puede congelar. O sea, al cocinarlo se puede volver a congelar. A esa carne ya cocinada yo la descongelo y me sobra, no la puedo volver a congelar. ¿Sí? No se puede congelar 2 veces. Porque ese cambio de temperatura y un super crecimiento bacteriano que puede ser perjudicial. O sea, tenemos que evitar que las bacterias sean felices. Sí, bacterias hay siempre y en todos lados, pero no le tenemos que dar los que ellos quieren. Tiempo, temperatura, alimento que está en la comida, eso no hay que dárselo. Bien. Y lo mismo pasa con todos los alimentos frisados. Una vez que se descongelaron, no se pueden volver a congelar. Y otra cosa muy importante, los alimentos en el freezer no son eternos. Tienen un tiempo de vida útil. Uno dice, bueno, pero está en el freezer. No, no es así. En todos los freezer dice el tiempo que dura cada alimento. Eso va a depender del tipo de freezer porque depende de la temperatura que alcance. Entonces, por ahí los freezer que llegan a menos temperatura duran más tiempo y los que no llegan a tanta temperatura para abajo duran menos tiempo. Claro. Vamos a preparar la comida, fuimos a hacer las compras, vinimos con todo, nos disponemos a hacer la comida, tablita para cortar las verduras,
tablita para cortar la carne, cuchillo, ¿qué hacemos ahí? Y bueno, lo más común, y más estando en un ambiente como el río, que por ahí no tenemos muchos elementos, mucha agua para lavar, detergente, lo más común es que en la misma carne que se saló el asado crudo, después se utilice para sacar el asado de la parrilla. Y ahí tenemos los jugos de la carne cruda con la carne cocida que ya la estamos por comer, y eso va directo a la boca y ahí puede ingresar un patógeno. Y nos puede causar daño. Lo mismo cortar la ensalada y bueno, y todo, y demás. Todo eso que vayamos a cruzar crudo con cocido. Eso jamás se debería tocar, crudo con cocido. Puede pasar que no pase nada, ¿sí? Pero muchas veces sí pasa. Y hay gente que le va a ir simples síntomas como, por ejemplo, diarrea, malestar, pero hay gente que está más inmunodeprimida, niños, adultos, que puede ser grave. Esto de las enfermedades transmitidas por alimentos es lo más común que hay. No más que muchas veces, pasa un montón de veces que la gente va a una fiesta y después de la fiesta se siente con malestar y bueno, y no lo documenta, no lo dice, claro. Entonces no se sabe, pero lo más probable fue que alguien manipuló mal y seguramente que fue algo contaminado con materia fecal de animales o de humanos y eso nos causó daño. Claro, esa palabra sí afecta al cuidado. Pero bueno, es tan habitual y tan es muy común, persistente, y que en algún momento se decía que los billetes estaban todos contaminados con materia fecal, o por lo menos los más de bajo valor, que eran los que más circulaban. Es que en realidad todo lo que vaya en la mano, el celular, se hizo hisopado en un celular y se vio que estaba más contaminado que la tapa de un inodoro. El celular es algo que tenemos constantemente en la mano, y cuántas veces le pasará a todo el mundo que está cocinando y le llega un mensaje y agarran y vuelven a agarrar el tomate y cortan y eso va a la boca. Y qué impactante esta charla. Hay un antes y un después de cursar microbiología. Totalmente. Bueno, seguimos charlando con Eliana. Vamos a hacer una pequeña pausa y obviamente cada frase que dice nos pega en la nuca y obviamente nos tiene que servir para que adoptemos estos pequeños hábitos, porque son simples, comunes, pero a veces no sabemos, como dice ella, todo lo que tiene el celular, por donde lo apoyamos, donde lo dejamos, donde todo. Vamos al baño y vamos con el celular y después tal cual agarramos la comida. Lavamos las manos, pero ya tocamos el celular. Bueno, vamos a seguir charlando en un ratito nomás, hacemos una pequeña pausa y seguimos con Eliana. Seguimos compartiendo aquí en Dosis de Radio con Eliana Monchetti, licenciada en nutrición, que nos viene impactando con todas las frases que nos va diciendo, y frases de lo cotidiano, la manipulación de los alimentos, el tiempo que tiene que estar la carne, lo que hacemos en nuestro hogar. Hablábamos recién, obviamente seguimos hablando del tema, y hablábamos de, un poco las rejillas con las que a veces limpiamos, usamos una tabla. La zapatilla hasta la sangre que se chorrea en la mesa. Claro, o limpiamos la tabla con que cortamos la carne, pasamos la rejilla y ahí nomás seguimos cortando la verdura. Sí, no. Y después la lavamos con detergente. Claro. ¿Qué pasa ahí? En realidad la forma de limpiar, sea lo que sea, tabla, trapo, sea lo que sea, lo ideal sería limpiar primero con agua, detergente, enjuagar bien y después con algo que sanitice, por ejemplo lavandina. ¿Sí? Entonces pasar un trapo a una tabla, eso no es limpiar. Puedes sacar la parte gruesa, lo grande, pero las bacterias, los microorganismos no lo saca. Entonces es súper importante todos los días desinfectar ese trapo de la cocina, incluso después de por ejemplo, después del almuerzo y después de la cena. Igual la esponja con la que lavamos. Lo mismo con la esponja. Piensen que la esponja es algo que tiene, puede quedar restos de comida, es algo que queda húmedo, que queda ahí en la cocina, entonces hay proliferación de chochos los bichitos. Claro. Otro elemento con el que sabemos utilizar para hacer la comida, que es muy habitual y que la otra vez se informaba que en Argentina es un gran consumidor, es de huevos. Sí. Es muy importante, aparte uno de los casos de Buenos Aires se descubrió que la salmonela causó uno de los problemas, que la salmonela es una bacteria que está en el intestino de los animales. O sea que la contaminación es fecal, por la materia fecal. Lo más común es que se contamine el huevo, porque la gallina por donde pone el huevo y donde sale la materia fecal están juntos, entonces lo más común es ver los huevos con materia fecal. Claro, que eso así llegan a nuestra casa también. Así llegan a nuestra casa, sí. Lo que se debería hacer es cuando compramos los huevos, así como están con el pedazo de caquita y el huevo, guardarlo en la heladera, pero en algo cerrado y con tapa, porque piensen que eso puede llegar a contaminar todo. O sea, lo sacamos de la cajita. Lo sacamos del maple, ese maple se puede o
o devolver para que los reutilicen o desechar. Sí. No se usa para hacer manualidades, no se usa para darle a los chicos porque viene contaminado con materia fecal. Y esto es muy importante porque muchas veces se le piden en jardines, escuelas a los niños, bueno, tienen que cuidarse de ser maples nuevos, no usados. Y lo más común es llevar uno de la casa usado. Claro. Porque eso puede tener restos de materia fecal, incluso que no los veamos. Cuando el huevo tiene que ir en la heladera tapado para que no contamine el resto de los alimentos, y vos me nombrabas el tema de lavarlo. Sí. Se aconseja lavarlo, pero no apenas los compro. Se aconseja lavarlo inmediatamente antes de usarlo, porque el huevo tiene una capa protectora que cuando yo lo lavo se sale esa capa y ahí pueden entrar microorganismos, porque la membrana del huevo es semiporosa, entra oxígeno, entonces si yo lo lavo pierde esa capa y puede contaminarse el huevo con microorganismos de afuera. Entonces se lava inmediatamente antes de cocinarlo. O sea, o cocinarlo cuando hacemos hervido, o a veces cuando vamos a hacer otra cosa, antes de romperlo, pero incluso antes de hervirlo también, porque muchas veces ponemos a hervir 2 o 3 huevos y uno de esos se rompe y puede ingresar el agua contaminada con los huevos anteriores. Entonces sí o sí se lava antes de usarlo para el uso que le demos. Bien. Y después el huevo se recomienda, la única forma de matar la salmonela es cocinarlo bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mayonesa casera porque puede estar contaminada. En la mayoría de los lugares de comida rápida, donde hacen hamburguesas, lomitos, muchos hacen la mayonesa casera porque sale más barato que comprarlo. Entonces acá hay que tener cuidado. Sobre todo si se va a dar a niños, adultos, embarazadas, es muy peligroso. Es mejor pedir sin mayonesa o indagar si es con mayonesa con huevo crudo, o muchas veces usan el huevo en polvo, huevo líquido, y ahí sí puede ser porque está pasteurizado. Bien. Tener en cuenta los merengues, por ahí el merengue que queda crudo, eso hay que tratar de evitarlo. Los huevos pasados por agua, cuando se le da más que todo grupos poblacionales que están más inmunocomprometidos. Claro, pueden ser más débiles o más frágiles. Y puede causar grandes daños. Bien. Bueno, ¿qué hacemos si nos vamos de picnic o de viaje? ¿Qué precauciones tenemos que tener si vamos a comer a otro lado? Bueno, primero ver dónde se come, tener en cuenta eso. Los lugares turísticos están desbordados, sea Brasil, sea la sierra, están llenos de gente y no tienen la infraestructura para tanta gente. Entonces ahí es donde surgen todos los problemas, porque colapsan las cloacas, no tienen la correcta limpieza la ciudad. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con todo, con toda la comida que comamos en lugares que se vean. Si puede ser que tengan la habilitación municipal, mejor, porque quiere decir que están controlados, en teoría. Tratar siempre de pedir agua segura, agua mineral o agua que sea potabilizada. Tener en cuenta, como decías, el hielo, porque muchos sí toman agua mineral, pero ese hielo está hecho con agua de la canilla. Los jugos también que se hacen en las limonadas o los jugos en la playa, lo más probable es que sean con agua de la canilla, ¿sí? Claro. Es lo más probable, seguro. Entonces, bueno, tratar de evitar eso o comprar los que vengan empaquetados en cajas. Claro. Lo ideal sería tomar agua. Eso sería lo ideal, no tomar jugo ni nada, pero bueno, si vamos a tomar un jugo que sea lo más seguro posible. Claro, tener cuidado con los naturales, que eso sí. Un refresco en la playa a veces viene los licuados, los batidos, si se hacen con agua o con hielo, seguramente es de la canilla. O todo, y en Brasil que por ahí se utiliza mucho el choclo. Se hierve con agua común. Claro. Sí. La manipulación después. Ese es y el tema del agua, muchas veces nos pasa que nos vamos a otro lado y nos cae mal, nos hace mal, nos da diarrea, por ejemplo, y decimos, bueno, fue el agua. No quiere decir a veces que esa agua esté contaminada. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está acostumbrado y habituado a microorganismos que están en el agua nuestra. Claro. Nosotros nos vamos a otro lado, consumimos otro tipo de agua que es potable, pero tiene otro microorganismo que nuestro cuerpo no está acostumbrado y ahí es donde nos hace mal. Así que no siempre quiere decir que esté el agua contaminada. Pero bueno, hay que tener en cuenta en esos lugares en Brasil o lugares así que ya sabemos que probablemente el agua esté contaminada, tratar de evitar lo más posible el consumo de agua de la canilla. Normalmente había escuchado en alguna oportunidad que antes de consumir agua por lo menos hay que dejar pasar 3 días en algún lugar. ¿Tiene algo que ver eso? O, por ejemplo, porque te lavas los dientes antes o no la consumís directamente, pero sí lo usás para hacer otra lavado de manos, lavado de dientes. Eso del agua, dejar pasar 3 días, la verdad que nunca lo había escuchado y no me suena bueno porque yo estoy dejando el agua estacionada ahí. No me refiero a dejarla estacionada, sino no consumirla directamente el primer día que se llega a un lugar. Por eso recomiendan eso, por el tema de que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a los microorganismos de esa agua y para que no nos caiga mal. Claro. Lo ideal sería, cuando sabemos que es agua potable, que no está contaminada como en Brasil, sería, bueno, hervirla. Entonces ahí nos aseguramos de terminar de matar por ahí esas bacterias, esos microorganismos que nos hacen daño. Claro. Y usar el agua ya hervida.
Claro. Bueno, interesantísima la charla con Eliana, la verdad que es para seguir y para ir agarrando cada etapa de nuestra vida e analizando y Podemos buscando. hablar todo el día de este tema. Tal cual, tal cual. Sí. Tal cual. No sé si nos amargó o nos dio una sola... No, es hay que tener cuidado. Para tener cuidado. Sí. Todo esto que fuimos hablando son cosas que parecen graves, el tema del celular, sí, pero la mayoría de la gente no le pasa nada, no se muere, no se enferma, pero si uno se pone a pensar lo que tocamos durante el día y después eso fue en nuestra boca, es como... Da un poco de impresión, de asquito. Y aparte que hay organismos un poco más débiles. Sí. Por ahí si alguno pasó por una enfermedad determinada o tiene alguna otra situación física. Y bueno, puede ser que... de la vida como el embarazo, la niñez, la adultez. Es muy común ahora en el verano que se coma salames, las picaditas. Y bueno, hay que tener en cuenta que eso es carne cruda, ¿sí? Claro. Y muchas veces si están esos salames, esos fiambres, están hechos en lugares que no están habilitados, puede tener microorganismos y no se cocina, se come crudo directamente. Por eso yo a las embarazadas les recomiendo no consumir ni salame, ni jamón crudo, consumir todo cocido, lo mismo que los niños. No deberían consumir esas cosas o el chorizo que va a la parrilla porque está hecho con carne molida. El tema, muy importante, el tema de la morcilla, que a muchos les gusta comerla cruda como fiambre. Sí. Pero ¿qué pasa? Esa morcilla en las carnicerías se almacena junto con la carne cruda. Está ahí. Ustedes miren, presten atención la próxima vez que vayan. Están ahí par a par con el chorizo, con la carne. Y yo lo voy a cortar como un fiambre, lo voy a comer. Y muchísimo, bueno, pero yo le saco la parte de afuera, la piel, el cuerito. Pero bueno, lo estoy tocando con la mano y después con la mano me lo meto a la boca. Que lo más probable es que no pase nada, pero estamos juntando carne que va a la boca con carne cruda, que no es lo ideal. Por eso siempre se recomienda consumirla cocida. ¿Cuánto más para hablar? La vamos a invitar de nuevo, pero vamos a ir tocando así puntos, situaciones específicas para ir aprendiendo más cosas y ir aprendiendo cómo es la forma correcta para evitar cualquier situación, porque bueno, por ahí no nos pasa nada, pero llega un día en el que sí y se nos complica la existencia por las consecuencias que a veces pueden suceder de este tipo. No hemos hablado de las bacterias, las vamos a dejar para otra vez. Porque eso, a veces nos puede pasar y puede ser que zafemos o puede ser que no, como ha pasado también, hemos escuchado en Buenos Aires. Tratemos de evitar, se puede evitar todas estas situaciones con cuidado. Fáciles. Con lavado de mano, costumbres fáciles, sí. Lavado de mano, tener en cuenta la contaminación cruzada, tomar agua segura y bueno, tratar de no darle a las bacterias el tiempo a temperatura ambiente y bueno, la temperatura ambiente que es lo que necesitan ellas para sobrevivir. Muy bien, muchísimas gracias Eliana, licenciada en nutrición Eliana Monchetti, que nos ha acompañado en esta mañana con toda esta importantísima información que tiene que ser cotidiana. Así que muchas gracias y muchas hasta la gracias próxima. A usted y bueno, hasta la próxima, cuando quieran.